Hoy celebramos la función principal de instituto de nuestra hermandad, cerrando así el quinario que durante los últimos 5 días nos ha congregado en torno a la advocación de Jesús en la oración del huerto de Getsemaní. En este segundo domingo de Cuaresma se nos narra el pasaje de la transfiguración del Señor en el monte Tabor. El mensaje de hoy intenta enseñarnos a mirar más alto, a buscar el ancho horizonte que Dios nos abre aquí, con los hermanos que nos rodean, con la palabra de Dios y con Cristo, que renueva el misterio de extender sus brazos para salvación del mundo entero. Sintiéndonos en comunión con todos, comenzamos nuestra celebración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros.
Démosle gracias a Dios en este segundo domingo de Cuaresma. Abramos nuestro corazón y nuestro entendimiento para escuchar la palabra y que las actitudes de Jesús, especialmente para buscar la voluntad del Padre en la oración, también entren en nuestro espíritu para que seamos buenos imitadores suyos. Al comienzo de la celebración reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que con mirada limpia contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura escucharemos que Abraham fue llamado por Dios a ser padre del pueblo y de la fe. Abandonando su tierra y a su familia, se puso en camino. San Pablo en la segunda lectura nos comunica que hemos sido llamados a trabajar por el Evangelio con tesón y sin dejarnos desanimar. Y en el Evangelio San Lucas nos invita a ser el pueblo de Dios, llamado a una vocación que nos debe llevar a ser iluminados por Jesús. Al transfigurarse los apóstoles, contemplaron su divinidad. Escuchemos con atención la buena noticia. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Después le dijo:
Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor: Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor concertó alianza con Abraham en estos términos: a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Salvación, a quien teme.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria, sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro y a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para rezar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciéndose con gloria, hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que lo cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Señor hermano mayor y Junta del Gobierno de la Real, Fervorosa e Ilustre Salesiana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto de Getsemaní, María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos y San Juan Bosco, antiguos hermanos mayores de nuestra hermandad, señor director de la obra salesiana de Alcalá de Guadaira, señor presidente y miembros de la permanente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad, miembros de la familia salesiana, hermanos mayores y representantes de las hermandades de nuestra ciudad, hermanos y hermanas. Que Jesús rezaba, a nadie se le escapa si ha tenido una aproximación, aunque sea lejana a los evangelios. Pero lo que hoy contemplamos, junto con la oración de Jesús en el huerto, también nuestro titular, es distinto, porque casi siempre Jesús se retiraba a rezar solo, de madrugada, pero en estas dos ocasiones, en Getsemaní y en el monte que se reconoce como el Tabor, Jesús se lleva a algunos de sus discípulos en ambas ocasiones, a Pedro, a Santiago y a Juan. Y aunque es verdad que estos discípulos, aun siendo los más entrañables de Jesús, se quedan en ambas ocasiones dormidos, también es verdad que Jesús les quiere hacer partícipe de dos momentos entrañables y fuertes, de distinto color, pero dos momentos muy importantes. Uno, el momento de Getsemaní, en lo que Jesús se transforma, pero se transforma hasta la angustia de sudar como sangre, y los discípulos a lo suyo. La otra, el monte Tabor, en la que son también testigos, Jesús se transforma, Jesús se transfigura, pero en esta ocasión se transfigura su rostro en blancura como la luz, brilla, y aunque están a su bola los discípulos, pero sí se dan un poquito más de cuenta. No sé yo si será por aquello de que es más fácil apuntarse al caballo ganador que no, valga la expresión, al caballo perdedor. En el Monte de los Olivos, Jesús suda sangre. Es tal la angustia, tal la preocupación, tal la decisión que tiene que tomar de ser o no fiel a Dios, Padre, por ese camino de la cruz, que bueno, los discípulos casi no captan nada, están dormidos. En esta ocasión, Jesús se transforma, le acompañan Moisés y Elías, los dos máximos representantes de la ley judía y de los profetas, y algo captan los apóstoles, porque Pedro se atreve a decir que bien se está aquí. Y es que en el gozo, en el triunfo, en la resurrección, en la luz, se está mejor que en la tiniebla, en la oscuridad, en el interrogante, en la duda y en el no sé qué va a pasar. Jesús les quiere hacer partícipes de esta doble dimensión, con mucha intención. Hay que pasar por el sufrimiento, hay que pasar por la cruz, hay que pasar por el desierto, hay que pasar por la duda, hay que pasar por la crítica. Siendo cristianos, tenemos que acompañar a Jesús también en Getsemaní. Pero que no se os olvide, Pedro, Santiago y Juan, y a vosotros, mis discípulos, que estamos llamados al triunfo, a la resurrección,
a la vida, al futuro. Tantas veces, y estos días lo estamos constatando con la guerra de Ucrania, dice uno, ¿dónde está Dios? En el paso por Getsemaní, en la oración del huerto, Jesús buscaba a Dios. Y no lo tenía muy claro si tenía que seguir por ese camino. Pero en la oración de Jesús trata siempre, que también tenemos que hacerlo nosotros, de buscar lo que es la voluntad de Dios, aunque sea con lágrimas en los ojos, con sufrimiento, con dolor, con interrogante y sin verlo. Jesús quiere que sus discípulos experimenten una cosa y la otra con más intensidad hasta decir qué bien se está aquí, para que cuando lleguen los momentos de duda, sufrimiento, dolor, muerte, desesperación, falta de perspectivas, sigamos creyendo que Dios sigue acompañando nuestra historia y que cuenta con nosotros para construirla. La oración en Jesús es fundamental, porque como hombre tenía que ir buscando cuál era la voluntad de Dios. Pero lo decía Karl Rahner, el teólogo que iluminó el Concilio Vaticano II, uno de ellos, decía que el hombre del siglo XX, él murió ya, del siglo XXI, el cristiano del siglo XX, del siglo XXI, o es un hombre, una persona de oración para buscar en todas las circunstancias la voluntad de Dios, o no puede ser cristiano, porque se dejará llevar por los momentos de la historia. Los de sufrimiento le hundirán, los de triunfo le exaltarán, pero el cristiano en el sufrimiento y en el triunfo debe buscar siempre lo que es la voluntad de Dios. Eso es lo que hizo Jesús. Al rezar, al confrontar su vida y sus expectativas con lo que Dios también le pedía, y afortunadamente Él, para ejemplo nuestro, nos muestra el camino de no hacer su voluntad, palabras suyas en Getsemaní, no se haga mi voluntad, por dolorosa que sea la que tú quieres que yo haga, y yo la sigo. Es reconfortante. Yo vengo al colegio aquí los lunes y los miércoles al menos, y tenemos la Eucaristía a las 11, pero desde antes la capilla está abierta. Es verdad que podemos rezar, tener momentos de parón, en cualquier momento del día, pero también buscaba Jesús los lugares especiales donde hay especial sintonía con Dios. El desierto, el Monte de los Olivos, el Monte Tabor. Y los cristianos podemos rezar en cualquier momento del día, elevar nuestro pensamiento, preguntarnos qué es lo que Dios quiere. Pero digo que es reconfortante ver cómo las personas pasan por la iglesia, porque este es un momento y un sitio privilegiado, y tienen su momento de cotejar su vida con lo que Dios nos pide, y a partir de ahí, pues darle gracias, pedirle y sugerirle necesidades, traer personas a la memoria para hablarle a Dios de ellas, preguntarle ante tal problema, situación, cuál es la voluntad de Dios. Y eso o lo hacemos en la capilla, en esta, en cualquier otra, en algún lugar apropiado, cuando vamos por ahí, o estaremos perdidos los cristianos, porque con Karl Rahner o somos hombres, mujeres, personas cristianos de oración, o no seremos cristianos. El rostro de Jesús en el Calvario estaba entre dos bandidos, irreconocible. El rostro de Jesús en el Monte Tabor está entre Moisés y Elías, reconocible en el triunfo, en la resurrección, en la vida. Que esa creencia en la resurrección, en la vida, en el triunfo de Jesús de Nazaret, anime nuestro caminar, aunque a veces los tengamos, que los tenemos,
momentos irreconocibles de duda, de sufrimiento, de oración del huerto, de sufrimiento de Getsemaní. Que así sea. En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas realmente distintas y un solo Dios verdadero, nosotros, los hermanos de la Real, Fervorosa, Ilustre y Salesiana Hermandad y Cofradía de Nazarenos, de nuestro Padre Jesús de la oración en el huerto de Getsemaní, María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos y San Juan Bosco, establecida canónicamente la capilla de Nuestra Señora del Carmen en esta ciudad de Alcalá de Guadaira, en este día, en el que, según mandan nuestras reglas, celebramos la función principal de nuestro instituto y, siguiendo la tradición de nuestros mayores, declaramos y protestamos que creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que a vos por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confesamos que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Creemos y confesamos de manera especial el misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, reservada de culpa original en el primer instante de su ser natural, por los méritos de Jesucristo, su Hijo, previstos desde la eternidad. Prometemos defender esta verdad, definida por su santidad el Beato Pío IX, si fuera preciso, con nuestra propia sangre. Creemos igualmente que la Santísima Virgen, terminado el curso de vida en la tierra, fue llevada en cuerpo y alma a los cielos, como dogma definido por su Santidad Pío XII, proclamando que, así como fue exenta del contacto de la culpa, así lo fue de la corrupción del sepulcro. Por último, al contemplaros en vuestro excelso trono, Virgen Santísima, Inmaculada y Asunta, junto a vuestro divino Hijo, que os contempló y nombró al pie de la cruz, Madre nuestra, os aclamamos Reina de los cielos y tierra, de los ángeles, de los hombres, corredentora del linaje de Adán y mediadora universal de todas las gracias. Y hacemos formar y público juramento de defender estos excelsos privilegios, llenos para vos de gloria y para nosotros de dulce y tierna esperanza. De esta suerte, soberana Reina del Santo Rosario y auxiliadora nuestra, en presencia de Jesucristo y de todos los presentes, hacemos este triple voto. Así lo prometemos, así lo juramos, y así Dios nos ayude y estos santos evangelios. Amén. A continuación, todos los hermanos de esta hermandad, respetando en todo momento la distancia de seguridad, acudirán hasta el altar para renovar este juramento, realizando una leve inclinación con la cabeza sobre esta protestación de fe, en señal de aceptación. Rogamos no tocar los libros.
Oremos al Señor, que es nuestra luz y nuestra salvación. Para que la gracia de Dios brille sobre las iglesias desunidas y las transfigure, y que brille también sobre los pueblos dispersos y marginados, y la esperanza las transfigure, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros hermanos enfermos, para que experimentando el misterio de la cruz, sientan la presencia cercana y maternal de la Virgen. Por el fin de la pandemia que aún padecemos, y para que la paz llegue a todos los lugares del mundo, entre ellos a Ucrania, que sufren estos días el horror de la guerra. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las hijas de la caridad, para que, a ejemplo de María, sigan transmitiendo el amor de Dios a todos los que se encuentran en su caminar. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por los jóvenes que se preparan para ser sacerdotes, para que sigan el estilo de vida de Cristo y que tengan ferviente deseo de consagrarse a su amor. Por la Iglesia de Alcalá y sus hermandades, para que seamos testimonios del amor de Dios en el mundo y en nuestra ciudad. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por la Asociación AFAR y la Coral Polifónica Nuestro Padre Jesús Nazareno, que hoy nos acompaña para que su labor continúe creciendo y siga dando testimonio de vida cristiana y de atención a los más necesitados, roguemos al Señor. Por la juventud de nuestra hermandad y de nuestro colegio, para que siguiendo a San Juan Bosco lleguen a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Roguemos al Señor. Escucha y ten piedad. Te pedimos, Señor, por la familia salesiana, la gran comunidad educativo-pastoral, para que siga reinando el trabajo en equipo y la ilusión de trabajar a favor de los jóvenes, siguiendo el espíritu de Don Bosco. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por último, te pedimos, Señor, por nuestra hermandad salesiana del Rosario, para que sea verdadero cauce de vida cristiana, meditando en el misterio de la oración en el huerto y forma de amor y devoción a la Virgen, Rosario y auxiliadora nuestra. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Escucha, Señor, las súplicas de tus hijos que buscan tu rostro y esperan gozar de tu dicha en el país de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oremos. Te pedimos, Señor, que esta ofrenda borre nuestros pecados y santifique los cuerpos y las almas de tus fieles para que celebren dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario en nuestro deber y nuestra salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, que después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el resplandor de su luz, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que por la pasión se llega a la gloria de la resurrección. Por eso, con las virtudes del cielo te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, el día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo José Ángel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Podemos comunicar con Dios con nuestras propias palabras, nuestros propios sentimientos, que es una oración perfectamente válida. Pero en ocasiones las palabras que Jesús nos enseñó nos ayudan a comunicarnos con Dios de una manera al estilo que lo hacen también todos los cristianos. Hoy nos unimos especialmente a Jesús en esa manifestación del Tabor gloriosa, pero sabiendo que a la resurrección se llega a través de la pasión. A Dios Padre le invocamos con las mismas palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas y nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos deseamos unos a otros la paz. Viva
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a participar en la cena del Señor. El cuerpo de Cristo. Amén. Oh
Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al participar en estos gloriosos misterios nos hace recibir ya en este mundo los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Bendice continuamente a tus fieles, Señor, y haz que se adhieran de tal modo al Evangelio de tu Hijo, que aspiren siempre y puedan llegar felizmente a la gloria que Él mostró a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que contemplemos en la vida ordinaria a Jesús en su oración en el huerto y también a Jesús triunfante en el monte Tabor. Lo nuestro es la resurrección, la plenitud, la vida, el reino, pero hay que construirlo. Podéis ir en paz.